Hola y bienvenidos a Entre Escenas, el micro de literatura de los jueves. Estoy muy contenta de haber vuelto. La semana pasada tuve una gripe, me quedé sin voz, así que por fin hoy ya estoy mucho mejor de hecho. Así que volvemos al programa. Y también estoy muy contenta porque tanto hoy como la semana que viene vamos a tener un especial sobre un solo escritor, pero vamos a tratar de recorrer toda su obra. Este escritor es Truman Capote, mi escritor favorito, tanto así que mi gato se llama Truman. Un escritor muy prolífico, por eso lo divido en dos. Hoy vamos a ver sus novelas, tanto las más conocidas como las no tan conocidas, y la semana que viene vamos a ver sus cartas, los relatos y los cuentos. Por eso aclaro también que hoy, porque creo que me voy a extender un poquitito, no vamos a leer los trabajos de los oyentes que tengo, que los guardé y que los voy a leer a todos la semana que viene. Son historias buenísimas que les van a gustar muchísimo, así que la semana que viene estén muy atentos a esas lecturas. Empecemos con Truman. Truman Capote en realidad se llama Truman Stegfuss Parsons. Nació en 1924 y murió muy joven, a los 59 años, en 1984. Adoptó el apellido del segundo marido de su madre. Es muy prolífico en su escritura, como les decía, por eso vamos a dividir el programa en dos. E igualmente polémico, excéntrico. Se rodeaba con gente muy famosa, con la más famosa de Estados Unidos. Vivió una vida llena de buenos contactos, de lujos, de viajes, que después no le va a jugar tanto a favor, les diría que casi nada a favor en el final de su vida, pero bueno, durante su juventud y su edad adulta lo disfruta muchísimo. Siempre polémico, siempre polémico. Era una persona que destacaba mucho a donde fuera. Era el mejor amigo de la escritora Nell Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, el libro por el que ganó un Pulitzer. Y hay una frase de ella que a mí me encanta porque lo pinta bastante a Truman, que dice: Truman no hubiese tenido problema de que yo ganase el Pulitzer si él lo hubiese ganado primero. Y es verdad, tenía muchas ganas de destacar, era bastante celoso, quería innovar todo el tiempo. De hecho lo logra con A Sangre Fría, su novela más famosa. Su niñez estuvo teñida por la soledad y sobre todo se sentía solo porque convivía con personas muy grandes. La madre lo dejó en una zona rural muy profunda del sur de Estados Unidos, y él convivía con gente de la cual lo separaban muchos años. Se sentía muy afín de una prima con capacidades diferentes, al que le tiene muchísimo aprecio y muchísimo amor, porque a pesar de ser una persona grande tenía espíritu de niña, así que lo acompañaba muchísimo. La semana que viene vamos a leer un cuento muy conocido de él y muy tierno, sobre las Navidades y cómo él se relacionaba con esta mujer a la que quería tanto. Pero se sentía muy solo y por eso empezó a escribir para paliar esa soledad de la infancia. A los 18 años entró a trabajar en el New Yorker y a los 21 la crítica lo nota, empieza a notarlo cuando se publica el relato Miriam, que vamos a ver la semana que viene. Ahí empezó a tomar la atención de los críticos. 2 años más tarde publica su primera novela que él decide publicar, porque después les voy a contar que Crucero de Verano es en realidad su primera novela, pero se publica muchísimo tiempo después, cuando la encuentran en unos papeles que él tenía. Antes que nada les quiero aclarar por dónde se consiguen estas novelas. Se consiguen todas las que yo les voy a mencionar hoy, todas las novelas, más todos los cuentos y los relatos, se consiguen facilísimo. Es un autor que está en todos lados, que es súper fácil de conseguir.
Por supuesto que es mucho más fácil conseguir sus 2 novelas más famosas, Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, pero todo se consigue. Los cuentos los tiene anagrama, los cuentos completos los tiene anagrama, todas las ediciones regulares las tiene anagrama. Sudamericana, bajo el sello de bolsillo, tiene todas las novelas en formato bolsillo, y también Lumen está publicando cosas sobre Truman, tiene una recopilación de retratos de su faceta periodística y tiene también los primeros cuentos que son inéditos, los rescataron hace muy poquito también, que son una joyita, los vamos a ver la semana que viene también. Y también tiene una biografía El Ateneo, una biografía muy buena, tiene editorial El Ateneo, y también se consiguen todos estos libros usados a un muy buen precio, con ediciones muy buenas, y vale la pena. Vamos a empezar con la primera novela, Otras voces, otros ámbitos, se llama. ¿De qué trata? De las relaciones homosexuales, de la infancia, la búsqueda de la identidad, porque el protagonista está buscando a su padre y en el camino se encuentra con una persona transexual con la que forma un vínculo de familia. Entonces, quiero leerles cómo empieza. Pues bien, un viajero debe llegar a Ciudad Mediodía por los mejores medios que encuentre, porque no hay ómnibus ni trenes que vayan en esa dirección. Aunque 6 días por semana un camión de la compañía Chuberry de Trementina recoge correspondencia y provisiones en la vecina ciudad de Capilla Paraíso. De tanto en tanto una persona que se dirige a Ciudad Mediodía puede hacer un viaje con el conductor del camión, Sam Radcliffe. Ya que ya tenemos una pequeña muestra de lo que es la escritura de Truman, les quiero decir algunas características de su escritura para que vean qué nos vamos a encontrar en general. Nos vamos a encontrar familia, muchas relaciones de familia, de esa hermandad, de familias disfuncionales también, pero de familias muy unidas, de familias que se mueven todas juntas. Intimidad, está plagado de intimidad, no solo por los ambientes que parecen muy íntimos, sino también por la intimidad a la que llegan los personajes, las cosas que nos enteramos. La cotidianeidad, él hace mucho foco en el día a día, en los detalles que son importantes para los personajes. Esto es muy importante. No es que pone, por ejemplo, un detalle vacío de una mesa que no va a significar absolutamente nada más que pintar un escenario, sino que él va a los detalles que son significativos para sus protagonistas y personas que son significativas para sus protagonistas. Le da mucha importancia a esas pequeñas figuras que también crean nuestro día a día, esas pequeñas personas que puede ser que en un mapa de nuestra vida uno no los ponga, pero que están en ese día a día, como por ejemplo el camionero que los transporta, al que le da un nombre, una identidad, le da una importancia, aunque solamente aparezca un par de veces en el libro. También tiene creación de ambiente, eso es fundamental. Por ahí no te vas a acordar a mí me pasa mucho que por ahí no me acuerdo de qué cuento se trata, pero me acuerdo de una escena, de lo que me hizo sentir esa escena, y parece que estuviese ahí adentro con el protagonista viendo lo mismo que él ve. También realismo, es fundamentalmente realista su prosa, retratos del campo en sus primeras novelas y retratos de ciudad en las últimas, o en los cuentos también. Hay mucha esa dicotomía campo-ciudad en sus cuentos, hay muchísimo humor, sobre todo en Plegarias Atendidas, su última novela, y personajes entrañables con características únicas. Truman lo que hace es dibujarte a los personajes de tal manera que vos los puedas identificar. No se te van a mezclar sus personajes. Tiene sutileza psicológica, tiene muchísimo sentimiento y profundidad. Sobre todo sus primeras novelas que están trabajadas en el campo, pero le da mucha importancia a las emociones y a cómo
a cómo se siente, a la evolución psicológica de los personajes. Eso se ve muchísimo en Desayuno en Tiffany's también. Bueno, sigamos con la próxima novela que se llama El arpa de hierba. Esta novela tiene decepciones amorosas y hechos insólitos, básicamente. Es una novela, la verdad que entrañable, y empieza así. ¿Cuándo oí hablar por primera vez del arpa de hierba? Bastante antes del otoño ya vivíamos en el Cinamomo, así que debió de ser a principios del otoño, y naturalmente fue Dolly quien me lo dijo. Nadie más pudo tener la ocurrencia de llamar a aquello un arpa de hierba. En el mismo tono de relaciones amorosas, sobre dos personas una historia de amor entre dos personas muy diferentes, una chica muy adinerada de Nueva York y enamorada del chico que le cuida el auto. Pero acá tenemos adolescencia, tenemos una historia de amor y tenemos la libertad que se siente por primera vez cuando te quedas solo en tu casa y que encima con un condimento de que estás enamorada. Empieza así. Eres un misterio, querida, dijo su madre, y Grady, desde el otro lado de la mesa, a través de un centro de rosas y helechos, sonrió con indulgencia. Sí, soy un misterio. Y le agradaba pensarlo. Pero Apple, 8 años mayor que ella, casada y nada misteriosa, dijo: Grady es solo una tonta. Ojalá yo te acompañara. Imagínate, mamá, la semana que viene hasta ahora estarás desayunando en París. George siempre me promete que iremos, pero no sé. Hizo una pausa y miró a su hermana. Grady, ¿por qué demonios quieres quedarte en Nueva York en pleno verano? Vamos a pasar ahora a sus 3 novelas más famosas. La primera es Desayuno en Tiffany, que nos dio a la maravillosa Holly Golightly, que fue símbolo de una época y que inmortalizó en el cine la maravillosa Audrey Hepburn. De hecho, en todas las nuevas ediciones que hay de Desayuno en Tiffany's, ella está en la portada. Yo tengo la edición de bolsillo y ella está en la portada. Maravillosa. Es un personaje muy, muy cautivante. Es la representación de: quiero dejar el campo para venir a la ciudad y triunfar, quiero dejar mi vida atrás, un poco lo que le pasó a Truman. Tras haber rechazado una carrera de actriz en Hollywood, Holly se convierte en una de las figuras del Nueva York más sofisticado. Mezcla de picardía e inocencia, astucia e autenticidad. Holly se contenta con vivir el día, sin pasado, no queriendo pertenecer a nada ni a nadie, sintiéndose desterrada en todas partes, soñando siempre en ese paraíso que para ella es Tiffany's, la famosa joyería neoyorquina. Y esta novela, que también fue una película famosa, como les decía, que protagonizó Audrey Hepburn, empieza así. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde durante los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino. Sigue describiendo el apartamento y el edificio, y más abajo dice: jamás se me ocurrió en aquellos tiempos escribir sobre Holly Golightly, y probablemente tampoco se me hubiese ocurrido ahora, de no haber sido por la conversación que tuve con Joe Bell, que reavivó de nuevo todos los recuerdos que guardaba de ella. Holly Golightly era una de las inquilinas del viejo edificio de piedra arenisca. Ocupaba el apartamento que estaba debajo del mío. El narrador cuenta cómo conoció a Holly, cómo es Holly, y lo que los lleva a juntarse. Bien, su novela más famosa, esta sí es realmente la más famosa y por la que la mayoría de la gente lo conoce, lo primero que te aparece cuando lo googleas: A Sangre Fría, que inauguró el género de no ficción en Estados Unidos. Cuenta el asesinato de una familia de Kansas a mano de 2 convictos en libertad condicional, Dick Hickok y Perry Edward Smith. Iban en busca de una caja fuerte, pero no la hallaron e igual los asesinaron. Por eso, hasta que no los encontraron, se creía que había sido una matanza porque sí, y nadie tenía respuestas, porque la familia, los Clutter, eran
eran muy queridos, no tenían enemigos, pertenecían a la iglesia, tenían una vida social muy activa. ¿Qué pasó con esta novela? Esta novela generó un fenómeno en sí misma y generó un fenómeno el proceso de escritura que tuvo, que fue extensísimo trabajo de campo, muchísimas entrevistas que hizo Truman, que viajó a Kansas con L. Harper Lee. Por eso se la dedica a la novela. Él tuvo entrevistas con los asesinos, tuvo entrevistas con los vecinos también, y es muy interesante porque él crea una relación sentimental con Perry, que es uno de los asesinos, y le miente a Perry, lo manipula bastante usando esa relación para que él le diga cada vez más cosas. Perry escucha que la novela se va a llamar A Sangre Fría y lo enfrenta a Truman y Truman le dice que no, que es mentira, porque él le dice que lo quiere retratar como alguien muy humano, y si la novela se llama Sangre Fría me parece que no es tan humano. Entonces Perry se enoja mucho y lo enfrenta. Todo esto en muchísimo mejor detalle, porque tienen 2 horas para desarrollarlo, se ve muy bien en 2 películas que les quiero recomendar. Todo el proceso creativo, las entrevistas y los asesinatos se pueden ver en Capote 2005, protagonizada por Philip Seymour Hoffman, que ganó el Oscar por interpretar a Truman Capote. La voz es igual, por suerte tenemos entrevistas de Truman donde podemos escucharlo, y la voz de Philip es impresionantemente parecida. No se parece físicamente porque Truman era una persona bajita y chiquita y Philip era altísimo. Y la otra es Infamous, o Historia de un crimen, del año 2007, protagonizada por Toby Jones. A mí me gusta más, Toby se parece muchísimo a Truman e hizo un trabajo increíble. Realmente lo sacaron muy bien, no es una persona muy fácil de imitar, francamente. Y Sandra Bullock en el papel de Nell Harper Lee. Así que esta novela deterioró muchísimo la salud de Truman, muchísimo, no la podía terminar, no sabía, le llevó también esa relación sentimental que había creado con Perry, le dio mucha culpa. También, bueno, los asesinos no tienen un final muy feliz, y todo empeoró, todo empeoró cuando sus amigos se enteraron de que estaba escribiendo su última novela que se publica póstumamente y que no está terminada, está inconclusa, que se llama Plegarias Atendidas, en referencia a una frase de Santa Teresa que dice que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Generó muchísima expectativa. Se llegó a llamar la novela más famosa de la literatura norteamericana antes de su publicación. Realmente la esperaba todo el mundo. ¿Por qué? Porque iba a exponer, Truman expuso en esa novela, estaba exponiendo porque solo hay 3 capítulos, el mundo en el que se movía. Todas las amistades famosas tenían pánico de lo que él fuese a contar. Lisa Friedman de la revista Vogue dijo: un ataque venenoso de Capote contra el mundo que lo había convertido en objeto de adoración. Truman se desengaña de ese mundo, los empieza a ver de otra manera y ellos también lo empiezan a ver a él de otra manera. Son amigos entre comillas porque está lleno de vanidades y de egos. Expone ese mundo en el que se movía y quedó muy solo porque sus amigos, entre comillas, lo traicionaron. Se sintieron traicionados, perdón, no los traicionaron, se sintieron muy traicionados por él. Tenemos lo que tenemos en Plegarias Atendidas, que les voy a leer el principio. Dice: en algún rincón de este mundo vive un filósofo excepcional, una chica que se llama Flori Rotondo. El otro día en una entrevista que recopila redacciones de colegiales di con una de sus reflexiones. Decía así:
Si pudiese hacer lo que quisiera, me iría al centro de la Tierra, nuestro planeta, y buscaría uranio, rubíes y oro. Intentaría encontrar monstruos perfectos. Después me iría a vivir al campo. Flori Rotondo, 8 años. Flori, cariño, sé muy bien a qué te refieres, aunque tú misma no lo sepas. ¿Cómo podrías saberlo con solo 8 años? Monstruos Perfectos se llama el primer capítulo y sabemos a qué hace referencia esa metáfora bastante clara, de hecho. Así que este fue un repaso muy breve en el tiempo que tengo por las 6 novelas de Truman Capote. Recuerden que la semana que viene vemos sus cuentos, retratos y cartas. Relatos, retratos y cartas, ahí está. Pero no quiero despedirme sin antes lanzar el disparador del día de la fecha, que es, quiero que nos pongamos en el papel de un Truman que va a hacer este trabajo de campo para una novela de no ficción, y quiero que entrevistemos a alguien que fue o responsable o que estuvo vinculado en un crimen de una zona rural. Lo pueden presentar en forma de diálogo, en formato tal cual entrevista, pregunta-respuesta, o pueden ser notas sobre una entrevista, porque Truman tenía el método de, él escuchaba a la persona, le daba mucha atención, tenía muchísima memoria, y cuando volvía al hotel transcribía todo lo que le había dicho esa persona con ayuda de lo que había escuchado en el Harper Lee también. Así que pueden ser notas, puede ser lo que les provocó como entrevistadores esa persona. Así que bueno, alguien que haya estado relacionado a un asesinato en una zona rural. Una entrevista, ustedes lo fueron a entrevistar. Así que bueno, si tienen ganas de compartirlo conmigo y con los oyentes, lo pueden mandar a entreescenasblog@gmail.com. Espero que les haya gustado Truman, que empiecen por sus novelas, por sus más famosas si no las leyeron, y por sus menos famosas, valen todas la pena. Y nos vemos la semana que viene para seguir conociéndolo un poquito más. Un beso.